Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a hablar acerca del cáncer de cabeza y cuello. El cáncer de cabeza y cuello incluye varios tumores que se originan en diferentes sitios como la cavidad oral, faringe, laringe, la cavidad nasal, senos paranasales, tiroides y las glándulas salivales. En México representa aproximadamente el 17% de todas las neoplasias malignas en el registro histopatológico de las neoplasias en México. Es importante saber que por su frecuencia el más común es el carcinoma no melanocítico de piel, que aproximadamente presenta 11.803 casos, aproximadamente el 62% de los tumores de esta región, pero a este porcentaje le sigue las neoplasias de la vía aerodigestiva superior y estas involucran hasta el 8% de las lesiones de cabeza y cuello. En cuanto a las características epidemiológicas, cuando dividimos el cáncer de cabeza y cuello por sitios para hablar de su frecuencia y su mortalidad, hablamos en frecuencia de porcentajes. El más común va a ser el cáncer de laringe en un 42%, con una mortalidad de aproximadamente 39%. Seguido de la cavidad oral, que también tiene una frecuencia alta de un 37%, con una alta mortalidad de 62%. Ahí, pues prácticamente sigue la fosa nasal y seno paranasal con un 9% de frecuencia, la orofaringe con un 6%, nasofaringe con menor porcentaje en 3%, al igual que la hipofaringe, y en muchísimo menor cantidad con un 1.8% las glándulas salivales. ¿Para qué nos sirve saber la mortalidad de estas lesiones? Y cuando hablamos de los porcentajes de mortalidad, hablamos que el que tiene mayor riesgo de mortalidad es aquel de hipofaringe, porque tiene un tratamiento mucho más difícil, es un área menos accesible en comparación, por ejemplo, con las glándulas salivales, que son hasta 15% de mortalidad, ya que son áreas completamente accesibles y resecables. Después de las neoplasias de piel y de las vías aerodigestiva superior, seguimos con el tercer grupo, que es la glándula tiroides. Esta presenta aproximadamente 1.937 casos, abarcando el 10% de las neoplasias de cabeza y cuello. Ahora, cuando hablamos de cabeza y cuello, también debemos de tener en cuenta que podemos incluir los tumores cerebrales, los cuales abarcan aproximadamente un 7.5%. También hay melanoma, que eso es otro tema que van a tratar posteriormente, pero se puede presentar en cabeza y cuello hasta en un 5%, y las neoplasias del ojo y sus anexos hasta en un 1.7%. En general, el cáncer de cabeza y cuello excede los 500,000 casos por año anuales y ocupa el quinto lugar de cáncer en el mundo. La cavidad oral, de la que habíamos mencionado previamente, incluye desde los labios, la lengua, el paladar y también lo que son las encías. Cuando hablamos de la faringe, vamos a tener una división que habla acerca de naso, oro e hipofaringe. Cuando hablamos de la laringe, aquí incluimos las cuerdas vocales, que son algo que es muy común escuchar, la afección de las cuerdas vocales. Y en cuanto a la diversidad de los tumores de cabeza y cuello, hay que entender que la mayoría se van a derivar de un epitelio de recubrimiento llamado epitelio escamoso. Las estructuras que forman glándulas, en este caso hemos hablado de la glándula salival, de las glándulas tiroides y de las glándulas de paratiroides, estas también pueden presentar tumores, como habíamos mencionado previamente, y también tenemos tumores de cabeza y cuello que se originan dentro de las cavidades. Cavidades, me refiero a espacios repletos o rellenos por epitelio, como en este caso los senos paranasales. Pero cabe mencionar que en la cabeza y en el cuello también tenemos estructuras de sostén, estructuras vasculares, estructuras linfáticas, estructuras musculares, cartilaginosas y óseas, queriendo decir que todas estas estructuras a su vez pueden generar un tumor, o sea, pueden generar tumores que se originan en estas estructuras de soporte, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que cuando sumamos todas las histologías del cáncer de cabeza y cuello, el 85% se va a conocer que es el epidermoide. ¿Por qué se genera el cáncer de cabeza y cuello? La realidad es de que ha sido descrito ampliamente, hay varias diferencias étnicas y genéticas, pero también hay factores de riesgo
que pudiesen verse directamente relacionados con el desarrollo de este cáncer. Y aquí toman y cobran bastante importancia el consumo de alcohol y el tabaco. ¿Por qué se ve más frecuente en pacientes mayores de edad y de preferencia hombres? Y bueno, esto se ha visto asociado a que antes había un mayor consumo de alcohol y tabaco por parte de este género. Sin embargo, ahora ha habido una tendencia al aumento de la incidencia o de los casos nuevos en mujeres, ya que este hábito ha sido adoptado por este género en las últimas generaciones. Y también ha jugado un rol muy importante la infección por virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano se puede contraer y depositarse en la cavidad oral, orofaringe, y por lo tanto es uno de los factores de riesgo que favorece el desarrollo de cáncer de cabeza y cuello. Se ha demostrado una alta sinergia, o sea, una alta asociación entre el consumo del tabaco y alcohol. Cuando son consumidos de manera separada, o sea, o consumo de tabaco o consumo de alcohol, estos en sí generan un riesgo relativo, más sin embargo, cuando se utilizan ambos, o sea, se consume cigarro con alcohol al mismo tiempo, estos pueden potenciar hasta 60 veces más el desarrollo de cáncer de cabeza y cuello. Otro de los factores de riesgo que se han visto asociados también es mascar nuez de betel, haber sido expuesto a radiación previamente, alguna enfermedad periodontal o pacientes que pueden desarrollar enfermedades por exposición ocupacional, o sea, asociado a su trabajo. Digamos, por ejemplo, pacientes que reciben radiación constante, que en su área de trabajo es prácticamente exponerse a una fuente de radiación. Eso también puede generar o puede aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer de cabeza y cuello. Para poder estadificar y conocer el grado de extensión de la enfermedad, normalmente se debe de primero sospechar cuál es el sitio primario de la lesión. Normalmente, los síntomas comunes de desarrollo de cáncer de cabeza y cuello pueden presentarse como úlceras en una mucosa que no sanan, persisten con sangrado o dolor, puede haber dolor faríngeo, puede haber dolor en el oído, puede haber cambios en la voz, en el tono de la voz, puede haber dificultad para deglutir los alimentos y tragarlos, puede haber también tos de manera crónica o puede haber un aumento de volumen en el cuello. Cuando nosotros exploramos a los pacientes, debemos de inspeccionar de manera adecuada la cavidad nasal, la cavidad oral, palpar de manera íntegra, de manera adecuada, las superficies mucosas que son accesibles como el piso de la boca, los 2/3 anteriores de la lengua, palpar el paladar, valorar la mucosa de las encías, la pared de la faringe. Todo eso se puede inspeccionar con una adecuada apertura oral. Sin embargo, también existe la posibilidad de realizarlo con un endoscopio para poder conocer la mucosa de la nasofaringe, de la orofaringe y de la laringe como tal. Cuando estudiamos la laringe, normalmente eso se realiza mediante una laringoscopía que consiste precisamente en introducción de un endoscopio para poder valorar el movimiento de las cuerdas vocales durante la fonación, y esto se le hace intencionadamente al paciente, en el cual notamos un cambio en la voz. Algo que es también importante es estudios de imagen. ¿Cuáles son los mejores? Pues bueno, dependiendo del sitio que se esté estudiando. Cuando se trata de tumores que se encuentran en la cavidad oral, que se encuentran en el paladar, que se encuentran en estructuras óseas, la tomografía axial computarizada ha demostrado ser un estudio que es altamente específico. Sin embargo, también puede ser sustituido por la resonancia magnética cuando estamos interesados en un tejido blando de baja accesibilidad, que no se puede acceder de manera fácil, por ejemplo, lo que son laringe, faringe. Y aquí nosotros también debemos de conocer que existe o juega un papel muy importante el PET, que se llama la tomografía por emisión de positrones. Y esto es cuando estamos en busca de una enfermedad a distancia.
y esto, nos ayuda a poder estadificar a los pacientes. Algo que también es importante es descartar metástasis a distancias a nivel de pulmón, hígado, hueso, ya que son los sitios más comunes a donde puede haber tumor o un depósito secundario por lesiones que se originan en cabeza y cuello. Y es muy importante que sepamos que también se debe de estudiar mediante una endoscopía y una broncoscopía en caso de sospechar afección al esófago o afección a los bronquios. En el caso de la laringe, que tengamos una sospecha de una afección a la tráquea, debemos de descartarla mediante una broncoscopía. Cuando vemos acerca de alguna otra abordaje diagnóstico, debemos de entender que no solamente debemos de conocer el sitio donde se originó el tumor, la extensión del tumor, sino debemos de tomar una muestra del tumor y esto solo se puede realizar mediante una biopsia. Las biopsias consisten en tomar una pequeña muestra o una muestra significativa del tumor mediante varios métodos. Puede ser por una biopsia por aspiración de aguja delgada, la cual consiste en aspirar tejido a través de una aguja muy pequeña, o una biopsia que consiste en tomar directamente una biopsia excisional, que consiste en tomar una muestra muy pequeña mediante un corte del tumor, y con esto mandarlo a patología para poder conocer de qué células se originan. Es importante saber que una vez que se ha completado el diagnóstico mediante una biopsia, mediante un estudio de imagen y mediante una exploración física adecuada, podemos conocer el estadio clínico y en base a este estadio ofrecer un tratamiento específico. El tratamiento del tumor o todos los tumores de cáncer de cabeza y cuello se maneja de manera multimodal o a través de múltiples especialistas que juegan un rol muy importante en el diagnóstico y el tratamiento, desde abordaje maxilofacial por los especialistas que se encargan de conocer y estudiar la cavidad oral, poder realizar alguna reposición de alguna resección ósea que también se puede realizar mediante un abordaje multidisciplinario junto con el cirujano maxilofacial. También juega un papel muy importante aquí los médicos nutriólogos, porque aquellos médicos nutriólogos nos pueden ayudar en los casos de los pacientes que requieran un tipo de nutrición específica, cuando por el mismo tumor no se pueda deglutir y el paciente puede perder peso secundario a esta dificultad para la deglución. También cabe mencionar que si el tumor oprime, ocluye o obstruye de alguna manera la vía aérea, hay que realizar traqueostomías. Eso también es importante que se realice con cirugía de cabeza y cuello, en este caso cirugía oncológica. Por eso es importante saber que también hay tratamientos que se consisten en radioterapia y administración de quimioterapia o tratamiento sistémico. Aquí entra el juego del papel multidisciplinario, que se une el radiooncólogo, se agrega el oncólogo médico para podernos dar un apoyo en la reducción del tumor o un apoyo en el abordaje para poder realizar una cirugía con mejores resultados oncológicos. Cuando se trata de pacientes que tienen metástasis o que tienen afección a otros órganos, también es importante conocer el papel tan importante del tratamiento sistémico y de la valoración de la respuesta al tratamiento mediante los estudios de imagen, como habíamos mencionado, el PET de control. Para pacientes que tengan o que hayan sido manejados de manera quirúrgica y que requieran a una colocación de prótesis, ya sea prótesis de paladar, ya sea alguna prótesis de piel, alguna prótesis de nariz. Entonces, todo esto se puede realizar también mediante médicos que se encargan de realizar prótesis, y esto es importante porque puede ayudar a que los pacientes mejoren su apariencia física, puede ayudar a que los pacientes mejoren su habla, o sea, la fonación, una rehabilitación del habla como tal. Puede ayudar a que los pacientes rehabiliten su deglución para poder no tener defectos alteraciones y trastornos de nutrición secundarios. Es importante que sepamos que el tratamiento, como les había mencionado, al ser multimodal, involucra varias disciplinas, pero siempre tiene que haber
tiene que haber un consenso en el cual el paciente se aborde de manera única. O sea, el tratamiento, al abordar cada paciente, las necesidades únicas de cada paciente y el plan terapéutico a seguir para cada paciente, hace que el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello sea algo muy, digamos que específico. Hay algunos pacientes que pueden ser tratados de entrada con quimioterapia y posteriormente ofrecerle cirugía, y hay aquellos pacientes que de entrada no son candidatos a recibir adyuvancia, sino que más bien el tratamiento inicial debe de ser con cirugía y posteriormente de recibir el beneficio de la adyuvancia, ya sea con radio o tratamiento sistémico. Todo esto va a depender del estirpe, del perfil biomolecular de la enfermedad, va a depender del estadio clínico en el que se encuentra mediante los estudios de extensión para estadificación y también del estado físico del paciente. Si el paciente está en un buen estado físico, tiene adecuado estado nutricio, no tiene dificultad respiratoria, no tiene dificultad para poder hacer deglución y para nutrirse, entonces todo eso nos da la pauta de poder ofrecer tratamientos radicales a estos pacientes. Más sin embargo, hay que entender que también aquí juega un papel muy importante el tratamiento paliativo. ¿Y por qué? Porque hay pacientes que ya están en un estado funcional deteriorado y que muy probablemente no se beneficien de un tratamiento radical, ya que puede ser mayor va a ser muy poco el beneficio y mayor el riesgo. Por lo tanto, aquellos pacientes en los cuales no podemos ofrecer este tipo de tratamientos radicales, también se debe de ofrecer tratamientos paliativos que incluso mejoran su calidad de vida, disminuyen el dolor, mejoran vamos a decirlo así, la mejoría del paciente en relación al tumor. O sea, no hay dolor, puede comer, puede respirar. Prácticamente el tumor de cabeza y cuello consiste en favorecer que el paciente pueda tener un manejo de dolor, consiste en que el paciente pueda seguir comiendo y consiste en que el paciente pueda seguir respirando. En ese contexto se maneja el tratamiento paliativo, o sea, hacer que el paciente pueda tener una mejoría en su calidad de vida. Todo esto es importante que lo abordemos, ya que puede haber tratamientos que se aíslen, especialistas que quieran dar tratamientos únicos, cuando en realidad el tratamiento debe de ser múltiple, abordado por un abordaje multidisciplinario. Y hago énfasis en este abordaje multidisciplinario, ya que son muy pocos sitios donde puede ofrecer, donde haya radioterapia, haya tratamiento sistémico y haya tratamiento quirúrgico. El cirujano oncólogo que debe tratar a este paciente debe de ser un cirujano oncólogo certificado, que trabaje con un equipo de oncólogos médicos certificados, radiooncólogos certificados, ayudados de cirujanos maxilofaciales certificados, que apoyen para la reconstrucción y el tratamiento de éxito de un paciente. Muchas gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.